21 al paro nacional. El pueblo no se rinde, carajo. 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 Bienvenidas, bienvenidos a nuestro primer capítulo del programa Liberación Psicosocial, programa de entrevistas del Movimiento de Pobladoras y Pobladores en Lucha, MPL, a través de nuestra Escuela Psicosocial Martín Baró. El propósito de nuestro programa es acercarnos a ofrecer miradas sobre los procesos de liberación psicosocial, sobre distintas herramientas, metodologías, disciplinas, procesos que participan en el fortalecimiento de las comunidades, en el camino de la ampliación de su bienestar, en el desarrollo comunitario. Y hay una hermosa y bastante desconocida historia que podemos decir es una épica por una parte popular de lo que han sido esos procesos de construcción de poder popular, de autogestión que se diversifica, que se expande, que han ido en ascenso en ciertos momentos y en la lucha, en la resistencia contra el capitalismo, la colonialidad, el patriarcado, pues vuelven a ser reprimidos y de alguna manera disueltos, a veces hasta cortados, pero como la primavera siempre regresa. Y es una historia, ¿cierto?, que no solamente se ha expresado en los territorios populares, sino que desde ahí surgiendo ha impregnado otros espacios sociales, otras capas, por ejemplo en los ámbitos profesionales, ¿no? En particular en lo que ha sido aquellas disciplinas que trabajan en espacios comunitarios, como la psicología comunitaria, por supuesto, como el trabajo social, como algunos tipos de psiquiatría comunitaria. Y hay antecedentes hermosos en la historia desde los años 60, por ejemplo, con Juan Marconi, en la épica de la construcción de un sistema de psiquiatría intracomunitaria que al interior de las comunidades estaba buscando luchar contra el problema del alcoholismo en las poblaciones, que justamente era un gran impedimento para la construcción de poder popular, ¿no? Y es una forma en que los poderosos, los dueños de la riqueza, han buscado alienar a nuestros pueblos. Entonces, Marconi era un maoísta, de hecho, y un psiquiatra bien particular, tenía una concepción de construcción de poder popular, de tal manera que si bien había una dinámica todavía un poco piramidal en la entrega de los conocimientos, se trataba de crear una red que permitiese a las distintas personas que participaban en el proceso constituirse como monitores, como otras personas que trabajaban ayudando a sus vecinas, a sus vecinos en estos temas de la lucha contra el alcoholismo. Y entonces, en fin, era una época donde incluso esa psiquiatría y posteriormente la psicología estaban abiertas a escuchar a su pueblo, a aprender del mismo. No era simplemente la actitud del científico frío que viene e investiga o la del tecnócrata que dice cómo tienen que hacerse las cosas, sino de que había comunidad, digamos, en espacios profesionales y en espacios populares, ¿no? Esos mismos profesionales rebeldes que iban a la población a ayudar a construir ahí desde las casas, ¿cierto?, hasta las organizaciones de distinto tipo. Y entonces hay una historia poco conocida de este entrelazamiento entre, en particular, la psicología comunitaria y la construcción de ese poder popular. Y a lo largo de este programa queremos observar ese mundo. Especialmente hoy día vamos a mirar un poco más a fondo esa historia y con una mirada crítica también de qué pasó con la institucionalización de la psicología comunitaria. Y lo que queremos es rescatar esa diversidad de procesos, de métodos, de herramientas, de historias, de biografías que nos permitan seguir construyendo y amplificando el poder popular que nos hará libres. Hoy día nos acompaña un destacado psicólogo comunitario que tiene 30, 40 años
trabajando en el campo, que ha desarrollado una mirada muy lúcida sobre los procesos de transformación de la psicología comunitaria, una perspectiva bien crítica en este proceso de institucionalización, que ha resultado necesario para la disciplina como tal, pero muchas veces con consecuencias negativas respecto, por ejemplo, a la despolitización de la psicología comunitaria, que es prácticamente una paradoja, dada la naturaleza, el modo en que surge la psicología comunitaria a través de, como decía, ese involucramiento con el poder popular en la década de los 60, 70, en los 80 se va configurando a través de la lucha con la dictadura, psicólogos que dieron su vida por el cuidado de la liberación, por el cuidado de los pueblos, de las comunidades. Entonces, Domingo Azul, que es uno de estos psicólogos de los 80, que fue uno de los pioneros, digamos, de la psicología comunitaria en Chile y Latinoamérica, fue también uno de los maestros de Georg Unger, con quien vamos a tener la alegría y el honor de conversar hoy día. Estamos hoy día con Georg Unger, psicólogo de la Universidad de Chile, máster en Psicología Social por la Universidad de Barcelona, y vamos hoy día entonces a conversar sobre los derroteros de la psicología comunitaria en Chile, sobre las perspectivas de transformación política, de transformación institucional que este campo abre en relación a las realidades nacionales. Georg, nos gustaría que nos pudieras contar un poco de tu trayectoria para hacernos una idea, ¿cierto?, de ese recorrido. O tal vez quizás podría yo empezar más bien preguntándote por la historia de la psicología comunitaria en el país, y tú te puedes insertar. Claro. Que quizás, como no saben los espectadores, hay una historia épica de la psicología comunitaria en este país, desde la década de los 60 por lo menos, ¿cierto? Y que ha producido grandes procesos creativos, liberadores, en torno a lo que ha sido, fue y será el poder popular en este país, y al mismo tiempo un proceso posterior de institucionalización donde las cosas han cambiado, y nos encantaría escuchar tu perspectiva sobre esto. Ya, bueno, agradezco mucho que me haya convocado a esta conversación, ¿sí? Bueno, me gustaría partir diciendo que hay una historia más o menos recurrente sobre el desarrollo de la psicología comunitaria en Chile, ¿sí? Tal como señala Isabel Piper en un artículo, esta historia parte de la idea de que la psicología comunitaria en Chile, a diferencia de otras latitudes, surgiría muy ligada a la psiquiatría comunitaria, ¿sí? Y por lo tanto, y esa marca de alguna manera tiene que ver con algunos escritos iniciales en el país que estuvieron marcados por la influencia de Domingo Azul, ¿sí? Que trabajó en esos programas, ¿sí? Que eran fundamentalmente programas con Merconi y que se referían al alcoholismo. Y después, como señala Piper, hay como una suerte de metáfora de la interrupción, ¿sí? Como que esos programas fueron interrumpidos, ¿sí? Por la dictadura, y luego, ¿no es cierto?, se retoma la psicología comunitaria, ¿ya? Yo pienso que esa historia está, digamos, no da cuenta de toda la verdad del asunto, ¿sí? Siguiendo un poco a Morales, más bien creo que pensando que la psicología comunitaria nace en el 61 en Estados Unidos, el 65, perdón, ¿sí? Los textos de Rappaport son del 77, cuando ya estamos en dictadura. El artículo fundante de la disciplina es de Marisa Montero del 84, ¿ya? Esa perspectiva no resulta del todo correcta, ¿sí? Me parece mucho más sugerente la hipótesis de Germán Morales, ¿sí? Que escribe el año 81 un artículo en la revista salvadoreña de Psicología Social,
donde plantea todo el despliegue que hicieron las ONG ¿sí? durante la dictadura. ¿Sí? Y cómo estas ONG se dedicaron a promover la educación popular y la organización popular. ¿Sí? Entonces, fundamentalmente, creo que esa es una característica distintiva de Chile en el concierto del desarrollo de la psicología comunitaria en todas partes. ¿Sí? O sea, la marca de la educación popular. ¿Sí? Esto se debe a que Pablo Freire estuvo en Chile, ¿sí? Digamos, asesoró, no sé si algo más fue padre, estuvo en una serie de proyectos cooperativistas, ¿sí? Y es en Chile donde escribe La pedagogía de los oprimidos. Él hace un giro, ¿ya? Y se instala en un país que estaba, no sé, que era una colonia popular, luego, o sea, donde representa de alguna manera, digamos, nociones de liberación, que están mucho más marcadas en su obra, ¿ya? Entonces, las personas que trabajamos en las poblaciones durante la dictadura lo hicimos al amparo de la iglesia social, que también predicaba la teología de la liberación, y con el apoyo de la ONG, que a su vez prestaban una suerte de capital puente a las organizaciones, ¿ya? Y por lo tanto, desde ahí promovían lógicas de autogestión. ¿Sí? No me queda claro si esas lógicas de autogestión son las mismas que se practican hoy. Sí, o sea, hoy día parece que los procesos autogestionarios han quedado como fuera, por lo menos como nos define Marisa Montero, fuera de su conexión con la organización social. ¿Ya? O sea, si uno sigue la trayectoria del concepto de autogestión, un concepto que tiene varios significados, ¿no? ¿Sí? Algunos de ellos marxistas, otros y que tuvieron, por ejemplo, intentos de modelo de desarrollo en la extruralidad, ¿sí? En el Perú, pero hasta modelos de autogestión que implican más que nada como una cierta autonomía económica, un grupo que, por ejemplo, reúne dinero para hacer para hacer una determinada actividad social, ¿ya? Y por lo tanto algunos trabajadores sociales dicen que esa lógica de la autogestión que plantea la psicología comunitaria en Marisa Montero no es suficiente para pensar el desarrollo local, comunitario, ¿ya? O sea, de la misma manera resulta un poco digamos, en la línea que estoy planteando en ese contexto, resulta de alguna manera inadecuado, ¿sí? Sostener que la investigación acción participativa, que señala Marisa Montero como el método de la psicología comunitaria, haya sido, digamos, la forma en que trabajamos la práctica, o sea, ir a un territorio, conectarnos con un grupo de pobladores, ver las necesidades que sentían, y en función de eso ayudar a que los pobladores de alguna manera lograran la satisfacción de esas necesidades o superaran ciertos problemas. ¿Ya? Sí, ella misma señala en su artículo inicial que esas lógicas de investigación-acción se desarrollaron fundamentalmente en Centroamérica, en Venezuela, y yo creo que son el intento de dotar a la psicología comunitaria de un método, ¿sí? O sea, de convertirla en una rama científica, ¿sí? Porque para Marisa Montero, como para otras, digamos, otros actores, también chilenos, ¿sí? Consideran a la psicología comunitaria como parte de una disciplina científica, ¿sí? Que es parte de la psicología, ¿sí? Entonces, ¿y tu postura respecto a cuál es?
Mi perspectiva, y está escrito en un artículo en el año 94, ¿sí? Es que la psicología comunitaria es más bien una perspectiva, ¿sí? Como dice Rapoport, es una perspectiva paradigmática, un paradigma, ¿ya? Que rompe con, digamos, con las formas clásicas de pensar la ciencia, ¿ya? Y que se caracteriza fundamentalmente por una perspectiva ecológica social, ¿ya? O sea, en ese sentido me parece interesante, aunque no es latinoamericano, la perspectiva de Rapoport, que plantea que para ser psicólogo comunitario uno tiene que tener una perspectiva ecológico-social, o sea, tiene que como situar a las problemáticas de las personas en un determinado contexto ecológico-social, y que este principio te lleva a un segundo principio que es el relativismo cultural, ¿ya? Por lo tanto, y de eso se deriva el tercer principio, que es que el psicólogo comunitario es un agente de cambio social, ¿sí? Entonces, no hay mucho en la psicología para pensar ese problema. No hay, no hay una psicología que piense directamente el problema hasta, ¿no es cierto?, la psicología comunitaria, pero Marisa Montero plantea que la psicología comunitaria estudia los factores psicosociales que permiten a las personas adquirir control sobre el ambiente, y dice, en una segunda parte, donde plantea la importancia de que los actores puedan hacer transformaciones en la estructura social, ¿ya? Y esa ya es una perspectiva más marxista, más revolucionaria, que ya es todo claro en su propia obra, ¿ya? ¿Sí? Entonces me parece que por eso ella dice que es una disciplina que está buscando su nicho, que está buscando, sí, como las maneras de hacerse, ¿ya? Y bueno, en el contexto de la dictadura era fácil trabajar con los actores locales y pensar esa transformación, porque de alguna manera las mismas ONGs donde trabajamos, los programas en los que trabajamos, la iglesia con la que trabajamos, iban toda la misma línea. Sí. ¿Sí? Se genera una psicología, una psiquiatría intracomunitaria. Decía por ahí el profesor Azul que desde la perspectiva maoísta que tenía Marconi era en realidad un tema de construcción de poder popular adecuado como un proceso de salud, como quizás excusa para organizar la pobreza. Claro, existía como la deriva de una opinión, de un intento más político, ¿ya? Por ejemplo, el trabajo que hacía el Partido Comunista, ¿sí? En el sentido de evitar el alcoholismo, o sea, que la gente no se durmiera, se despertara, ¿entiendes? Y pudiera hacer como una acción social, ¿ah? Pero bueno, ahí como las construcciones sociales profundas del alcoholismo, del estilo de vida, esos proyectos en realidad quedan por ahí en la población algunos pueblos rehabilitados alcohólicos, pero más efecto ha tenido el alcohólico anónimo, ¿eh? Claro. Sí, mucho más. Ahora, de todas maneras, lo aniquiló como proceso de la dictadura, ¿no? Y echaron a Marconi, se fue exiliado. Claro, claro. Pero bueno, hay una... Es que hay una situación bien extraña, porque durante este periodo de la dictadura y sobre todo hacia el final hubo muchos encuentros, ¿sí? Había ONGs como ECO, ¿sí? Y otras similares que el PIE, ¿sí? Y bueno, también estaba la CEPAL, la Flaxo, ¿sí? Y por ejemplo hay un escrito de Alicia Aguilone, que es una saludista argentina, que plantea que cuando uno en un sector popular, ¿sí? Un equipo de salud toma a un joven y le dice, tu problema es que eres drogadicto, ella dice que ese equipo de salud está haciendo una acción vergonzosa,
porque están etiquetando una multicausalidad. Entonces, aquí hay que pensar de manera más compleja, ¿sí? Entonces, en el fondo, nosotros no nos preocupamos directamente de ese problema, consumo de marihuana, ¿sí? Hay muchos partidarios de legalizar o de lo que fuera, sino de denunciar, ¿sí? Las situaciones de violencia estructural contra la juventud popular. ¿Ah? Pero llama la atención que esos mismos sociólogos que postulaban aquello, en el año 89, ¿sí? Dieron un giro, ¿sí? Y se pusieron a trabajar con los gobiernos de la concertación y por lo tanto ya no hablaban en esos términos. Los Turing Boys. Claro. ¿Sí? Que llamaba Salazar. Sí. Entonces, en una publicación de los cuadernos de Psicología Política de Francia, yo escribí un articulito, ¿sí? Que habla de cómo, en el fondo, se produce un giro de las izquierdas, ¿sí? Entonces, y esto está documentado por muchísimos autores, también extranjeros, ¿sí? De la desmovilización de la sociedad chilena con la comilla vuelta a la democracia, ¿ya? Y que tiene que ver con que las izquierdas abandonaron el mundo popular, ¿sí? Y se empezaron a preocupar del turno electoral. Entonces, esas izquierdas, ¿sí? Se asentaron en los cuerpos legislativos y ejecutivos, ¿ya? Y entonces ahí vienen esos giros que los propios psicólogos comunitarios chilenos empiezan a felicitar, ¿ya? Por así decirlo. Hay un giro que borra algunos principios, o sea, el principio fundante de la psicología comunitaria, la autogestión, la organización del trabajo, ¿ya? Y aparece en el caso chileno muy fuertemente la ligación de la psicología comunitaria con la política social, ¿ya? Y ese giro señala una despolitización, ¿ya? Sí, de ciertos aspectos de la psicología comunitaria y una repolitización de otros. No es una despolitización, sino que es una repolitización de otros. Y esa repolitización tiene que ver con la importancia que se empieza a conceder a la política social, ¿ya? Y hay autores que tú puedes ver, son bien visibles, que son citados por eso, ¿ya? ¿Y dirías tú que esa repolitización hacia las políticas sociales es parte de ese giro de la izquierda hacia una política claro, más, ya no de claro, derecha, de centro derecha? Claro. Entonces, nociones como protagonismo popular, organización popular van perdiendo relevancia, ¿sí? Entonces empiezan a ser como políticas sociales dirigidas a la pobreza, ¿sí? Fundamentalmente. O sea, y en ese sentido, el poblador también es vaciado políticamente, porque ya no se lo ve como poblador o como obrero. Bueno, hay circunstancias que tienen que ver con la terciarización de la economía en Chile, sino que se lo ve como pobre. De hecho, se hizo un estudio antes del golpe sobre cómo se autodenominaban los grupos sociales de pobladores, y la mitad se autodefinía como pobre y la otra mitad como obrero. Se hizo el mismo estudio del año 90 y tanto, la mitad se definía como pobre y la otra mitad se definía como de clase media. Y cuando tú preguntabas por qué, decían, bueno, tengo una tele, tengo un auto, yo no soy pobre, ¿ya? Entonces, esta cuestión que hablamos tanto de cómo la dictadura había roto el tejido social, ¿ya? Se siguió progresando en los años 90 por esta estrategia política, ¿sí?
Y de alguna manera los programas comunitarios significaron, como dice Pare, que los pobladores prestaran servicios como poner tarros de basura, policía comunitaria, ¿sí? O sea, empezó a cambiar la idea de una psicología al servicio de desarrollo de comunidades. ¿Sí? Como una comunidad es un objeto complejo, es un lugar, ¿sí? Antropológico, tiene como varias características. Como te digo, es una perspectiva que toman los psicólogos y las psicólogas al trabajar. Sí. Interesante, hay un tema súper dramático, ¿no? Esta concepción de sí mismo como clase media, en circunstancias que estructuralmente no lo ven. El movimiento del MPL está permanentemente haciéndose un trabajo al respecto, porque si no las personas, digamos, ni siquiera esta realidad, esta cultura de ser poblador se ha venido perdiendo, por cierto, ¿no? Pero la lucha por el derecho a la vivienda y a la ciudad en términos más amplios, de alguna manera, ayuda a rescatar eso. Y hay mecanismos estatales que hemos descubierto que lo inducen, ¿no? O sea, la misma ficha de protección social, que ahora le cambiarán el nombre, te pone de tal manera la perspectiva de que tú quedas afuera porque no eres pobre, ¿no? Entonces la gente de alguna manera, bueno, no, es como que te parece bien por lo menos ser considerado de una otra manera, que en fin, entendemos toda la trama de que. Y por otro lado, lo que mencionaba es interesante también de esta vuelta de los sociólogos, ¿no? Que muchos de ellos seguían a Turén, quien decía que los movimientos de pobladores, ya en esa época, pasando los 90, no eran movimientos sociales, ¿no? Que era otra cosa. Una perspectiva súper reduccionista y que sabemos, digamos, que después fueron los que alimentaron todo el cambio, ese giro hacia la derecha de la concertación y todo aquello. Genial. Tú, cuando escribieron el texto con el profesor Azul, una perspectiva de la psicología comunitaria desde la región, ¿no? Ahí mencionaban varias cosas que me parece que son súper importantes y que yo no había visto que se dijeran explícitamente en el campo de la psicología comunitaria. Y una de ellas es eso, ¿no? Por una parte, como hay una deuda que no se pagó más, que era el reconocimiento de que esa riqueza cultural popular permitió el florecimiento, incluso epistemológico, de la psicología comunitaria, ¿no? Claro. No era una cosa de nosotros vamos a ayudar a los pobres, sino de que había una comunidad, digamos así, ¿no? Una común identidad en torno a eso. Y que en ese proceso de una manera de olvidar aquello, de dar vuelta a la espalda, pasaron cosas que ustedes mencionan, ¿no? De que incluso la autogestión, en el peor de los casos, pasó a ser una forma de cooptación, ya ni siquiera es una técnica despolitizada. Ha habido todo un proceso mundial de neoliberalización de la autogestión, ¿no? Esta idea de que la autogestión es hacer tus propias empanadas, es la cosa económica solamente, y si lo haces tú solo es autogestión. Bueno, en fin, tiene unas perspectivas, en 2007 estoy hablando, bien críticas y señalando que para ese entonces ya había un peso importante de las consecuencias, digamos, negativas de esa institucionalización, que sabemos que es algo que está bien, no requiere una institucionalización de algún proceso si quiere masificarlo, pero trajo estas consecuencias negativas. Y bueno, ya han pasado 15 años, ¿no? Por lo menos de eso. ¿Cómo ves el escenario actualmente? ¿Siguió ese camino más profundamente? Hay personas que habrán, como tú mismo, tratado de seguir trayendo la autogestión, el desarrollo comunitario. ¿Cómo nos contarías esa historia? De alguna manera, como que lo comunitario fue, tal vez inadvertidamente, no vamos a decir que hubieron personas que quisieron matarlo, qué sé yo, pero fue como
como que fue siendo sustituido por un lenguaje bien extraño de los llamados programas psicosociales, ¿verdad? Que es como una individualización de los problemas, como que hablaba delante de un chico que se dice que es drogadicto. Entonces, en el fondo ya no abordáis los problemas sociales, sino que te centras como en los individuos que tienen como problemas de ajuste, problemas con respecto a la ley, ¿ah? ¿Sí? Entonces son como nuevamente programas médicos sociales, ¿sí? O programas jurídicos, ¿ya? Entonces van dejando en segundo plano al papel que podemos tomar los psicólogos, ¿sí? O sea, hoy día ¿cómo puedo yo hacer una formación aquí fuerte en educación popular si quién va a contratar a esos chiquillos? ¿Se entiende, no? Entonces, la mayoría de los psicólogos y psicólogas que egresan de las universidades como no les gusta mucho la idea de trabajar en territorios de pobreza, ¿sí? Marginalizados, y si lo hacen, lo trabajan con una cierta perspectiva clínico-social. Por otro lado, la dictadura echó bien abajo la noción del militante político. Si tú ves el Parlamento, lo menos valorado, sí, o sea, tú eres que eres militante y menos valorado. Entonces, en cierta forma, y ahí viene lo épico de la psicología de los años 70 y 80, es que fue muy militante. Entonces, las generaciones que me antecedieron, como marcadas por actores como Domingo Azul, Teresa Uneos, Alfonso Luco, que falleció hace un par de años, ¿sí? Se instalaron en el colegio psicólogo y desde allí, ¿no es cierto?, llamaban a las protestas nacionales. Claro. ¿Sí? A la marcha por la paz, ¿no? Iban a la Fanny Polaror, los estudiantes, los profes, no de la universidad, estamos interveniendo militarmente, ¿sí? Pero todos tus colegas destacados que habían formado la psicología chilena habían regresado al exilio, entonces era militante. ¿Sí? O sea, no es que tomar ahí una teoría científica y no sé, dirigir ahí, no sé, las minorías activas, no sé, era algo que estaba ligado y algo que aprendía mucho del mundo popular, más que enseñarlo, lo aprendía. ¿Sí? El protagonismo que tuvieron los pobladores en la jornada. Exacto. ¿Ya? Entonces habían como muertos en la protesta, heridos. ¿Sí? Yo mismo sufrí un apareo, tengo por ahí mis marcas, ¿sí? De esa lucha. ¿Sí? Pero por ejemplo, cuando en los 90, 90 y tanto, Marisa Montero y también una colega brasilera que se llama una ciudad comunitaria, la Quinta de Feita, ¿sí? Entonces, ellas escriben como una tipología de roles o de psicólogos comunitarios, ¿no? Y dentro de ellas ponen al militante, ¿no? Al cual consideran más irracional, alejado de la ciencia, ¿sí? En trayectoria de la psicología comunitaria en Chile, porque hablo yo de ese tema, después lo tomo Domingo, ¿sí? Cuando me hacen la entrevista y yo planteo el problema de la despolitización y la repolitización, ¿sí? Pasáramos de la autogestión a la gestión desde arriba, ¿sí? Que bajaba, autoritaria, ¿sí? Si tú ves el comentario que hace Lirio Sánchez, el español al final del texto, ¿sí? Plantea que lo que yo señalo ya en cierta forma no es adecuado. Dice que cuando Chile llegó a la democracia, es española, ¿sí? Pero dice que cuando Chile llegó a la democracia, ¿sí?
lo lógico es que las cuestiones políticas las dirán los políticos profesionales y los psicólogos no serán políticos. Entonces, yo me pregunto, sí, me pregunto, sí, porque no hay respuesta, no hay mucha interlocución para esto, sí, ¿qué clases de políticas sociales hacen los colegas que han trabajado, se han dado la vida en esto durante 30 años, sí? ¿Acaso son los políticos, sí? ¿De acuerdo? ¿Sí? De esa manera de proceder, ¿ya? Entonces, por otro lado, sí, esta misma autora releva mucho la figura de Martín Baró. Sí. Entonces, Martín Baró fue un militante, sí, va a estar el subescrito, sí, lo asesinaron por esta acción política, sí. A Pablo Freire lo persiguieron, hablando favor lo echaron de la universidad, sí. Entonces, ese proceso es algo que ya tiene que ver con algo histórico, escapa un poco a la historia, no es algo que no sucede de alguna manera ahí, pero no estamos como en ese tiempo que se nos decía la historia no hay que sufrirla sino que hay que protagonizarla. Entonces, pero cuando iba a marcha, ¿sí? O cuando fue el estallido social y fue a una marcha, yo me di cuenta, ¿sí? Que muchas de esas cosas que sembramos, ¿sí? Y también la creación popular, la cultura popular, se manifestaron en esas marchas, ¿se entiende? ¿No? Solo que se agregan como otro tipo de organizaciones, ¿sí? Todo lo que ha sido el movimiento LGTB en Chile, ¿sí? Los que quieren legalizar la marihuana, en fin, o sea, es una marcha donde tú ves de alguna manera partidos políticos, en fin, ¿no? De alguna manera. Y eran demandas históricas, como sí, tú dices, sí. Las fundamentales, salvo echar a Piñera y las otras cosas más actuales, sí. Es lo mismo, constituyente, trabajo, salud, educación. Claro, sí. Como que la gente que luchó, ¿sí? Como llegaba a los 90, como te digo, se encontró con esta, o sea, si no se fueron a gobernar, ya digamos, a lo mejor ya había que vivir, ¿no es cierto? Pero quedaron como pasmadas con lo que estaba pasando. Más que nada está la importancia que había que darle al trabajo poblacional, ¿cierto? ¿Sí? Pero acá en el muro de Berlín, ¿no es cierto? Pinochet estaba como comandante en jefe, ya. Ni siquiera este gobierno se atreve a hacer, o sea, está atado por cierta lógica, por el Parlamento. Entonces, pero yo entiendo que tus críticas no son, por supuesto, personales, ¿no? Sino que mostrar la historia. Sí. Y así como esa primera psicología comunitaria, o incluso en la época de Marconi y de Weisten, de alguna manera es fuertemente producto de las realidades nacionales, lo es la actual, claro. Y a nivel mundial, ¿no? Es decir, Claro. Lo cual no quiere decir, como bien señalas tú, ¿cierto?, de que tengas que vivir la historia como hojas al viento, sino que como protagonistas, incluso a contracorriente. Me siento como al principio. ¿Al principio de qué? Me siento como cuando recién empecé a enseñar psicología comunitaria. No como ahora, como después de 30 años de hacerlo en distintas universidades. Y yo siento como, a propósito de lo que tú hablas contracorriente, siento que de alguna manera, como lo estoy contando, ¿sí? Es una disciplina como media contracultural.
O sea, yo entro a la sala, tengo 40 y tantos alumnos y les pregunto ¿a quién le interesa lo social o comunitario? Lo pregunto segundo año y siempre me levanta una persona la mano. Entonces si tú, claro, en mi época pasó que muchas personas que partieron por lo comunitario, la psicología política, por la ONG, después se volcaron al psicoanálisis y montaron consultas. Algunos siguieron trabajando paralelamente en ambos ámbitos, en derechos humanos, ¿sí? ¿De acuerdo? Trabajaron mucho con personas con trauma político, como Germán Morales, como Elisa de Lira, ¿sí? Pero en general, los chicos, las chicas, ¿no es cierto?, lo asocian a pobreza, o sea, es como una psicología de pobre para pobre. Claro, exacto. ¿Ya? Y eso es verdad. Sí. O sea, de hecho, un psicólogo comunitario podría perfectamente postular a un proyecto, licitar una licitación pública de una evaluación de un proyecto, de una política y ganar millones de pesos. Tengo amigos en eso. Sí. He hecho evaluaciones en algún momento, quedo sin pega y me han ayudado mucho. Y me parece súper interesante entrar en la política social con ciertas perspectivas. Claro. Pero, no sé, pienso en el presidente actual, en Boric, y en cierto nivel como él. Puta, llevamos como el tercer año de gobierno. No, ya se pasó la vieja. Ya se pasó la vieja, entonces él quería promover un estado de bienestar, ¿ya? Lo cual lo hace más socialdemócrata que... Sí. Y todavía no tenemos logro en las pensiones, en las ISAPRE, en vivienda, entonces el estado de bienestar no se ve en ninguna parte, ¿ya? Y él dijo que iba a promover acciones en el terreno de la salud mental, que tenía mucho interés en esto, que tenía un problema de salud mental, que tenía, sí, no vamos por ninguna parte, construcción de hospitales o de centros de salud mental, donde las personas con psicosis tengan acceso, tengan suficientes camas, etcétera, etcétera. ¿Por qué quienes votan más por Boris? La gente en sectores populares. ¿Sí? Entonces, los anarquistas no tienen un modelo sindicalista. En Chile no existe realmente una meta clara en el anarquismo, sobre lo a fondo. ¿Sí? Y sobre todo por los estudiantes universitarios. ¿Sí? Entonces, no veo mucho en la psicología comunitaria de conexión, con muchas de las cuestiones que ustedes venían hablando, con los movimientos sociales, porque Marisa Montero toma algunos elementos de la psicología social, o del marxismo, y los plantea de manera muy cognitivista. ¿Me entiendes? Como la noción de concientización en Freire. ¿Ya? Entonces, como cognitivo, o sea, asume que el poblador, ¿sí?, ha naturalizado las realidades miserables en las que vive, o sea, las acepta. ¿Ya? ¿De acuerdo? Y por lo tanto, el agente externo viene a problematizar esa conciencia de realidad, ¿ya? Que es muy pretencioso. Sí. ¿Sí? Entonces, y por ahí también usa nociones neoconductistas como logos de control, externo, interno, ¿sí?, que también van en una línea cognitiva. ¿Sí? Entonces, no. Es como mucho más. Pero no tiene mucho de dónde agarrar. En un momento agarra la teoría de Moscovici, ¿sí?, que también la nombra Domingo Sun, si tú ves
la última entrevista de la minoría activa. ¿Sí? Entonces las minorías, cuando se resisten, ¿sí?, dice Moscovici, provocan un conflicto sociocognitivo, y ese conflicto sociocognitivo es que produce una transformación cognitiva. ¿Por qué? Porque estos autores eran piagetanos, eran post-piagetanos, entonces sigue siendo algo de orden cognitivo. Pero ¿qué va a buscar Marisa Montero en la psicología social? ¿Sí? Estoy leyendo, hay un artículo muy bueno de un autor español que dice la psicología social a nivel mundial es cognitivista y está ligado hoy a la neurociencia. Y al haber echado por la borda a la psicología colectiva, ¿sí?, la psicología cultural, la psicología de las multitudes, etc., ¿sí?, la psicología social tiene poco que decir sobre los movimientos sociales. Sí. O sea, hoy día nuestros alumnos deberían estar entendiendo sobre las luchas altermundistas. Claro. ¿No? Por lo menos. ¿Sí? De las luchas en México, ¿entiendes? ¿Sí? Los avaristas, ¿sí? Eso es de lo que deberían estar, ¿sí? Pero cuando le empecé a hablar estas cosas, yo ayer estuve hablando de la escuela de Frankfurt, freudo-marxismo, de la teoría crítica, les planteaba que hay una psicología, ¿sí? O sea, la teoría crítica influyó mucho en Latinoamérica, y la psicología comunitaria que yo defiendo es psicología crítica. ¿Sí? Entonces Jorge Eimer dice, la ciencia no está ni para explicar ni para comprender, sino que la ciencia está para liberar a las personas de todas las formas de esclavitud. ¿Ya? Entonces, como dicen algunos sociólogos chilenos, las ciencias sociales son ciencias de la intencionalidad. ¿Ya? Entonces la pregunta es si hoy día queremos transformar el mundo. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta, no es otra pregunta. Y eso tiene que ver con una persona que tiene un esclarecimiento, un grupo, ¿ya?, donde la ciencia es un instrumento, pero no me define, es un instrumento más. ¿No? ¿Sí? Entonces, este elemento, ¿sí?, crítico, ¿sí?, ha hecho una confusión mayor. ¿Por qué? Porque resulta que, yo lo tengo escrito, pero lo quiero publicar. Mira, cuando Marisa Montero escribe el 84 su famoso artículo sobre los principios de la psicología, hay un párrafo que me llama mucho la atención después, ¿ya? Porque dice la psicología social comunitaria o psicología comunitaria a secas. ¿Ya? Ella dice que hablar de psicología comunitaria para englobar algunas cosas. ¿Sí? Entonces hay una cuestión muy confusa, porque la psicología comunitaria nace en Estados Unidos, nace es considerada como una parte de la clínica. Entonces fundamentalmente en Chile personas como la Marina Winkler y otros que hacen psicología comunitaria la hacen bien, porque hacen trabajo clínico social. Y el trabajo clínico social es relevante para la comunidad, Claro. muy relevante. ¿Sí? Hay muchas problemáticas de salud mental comunitaria, ¿sí? La violencia contra la mujer, contra la niña, etc. Hay que entrar ahí, ¿sí? Pero la Irma Serrano García había desarrollado en Puerto Rico, ¿sí?, y después Esther Wiesenfeld en particular en Venezuela, empieza a hablar de psicología social comunitaria, no de psicología comunitaria. ¿Ya? Entonces, de hecho, uno de sus últimos artículos dice: la psicología social comunitaria es la única disciplina de la psicología nacida en Latinoamérica.
¿ya? Entonces, para volver al intento, ¿sí?, de convertirla en ciencia, le inventa el método de la investigación en acción participativa. Lo raro es que Ignacio Narro García escribe un artículo, la Wiesenfeld, ¿sí?, donde investigó no sé cuántos programas comunitarios, ¿sí?, y se dio cuenta como que el 20% usaba la investigación en acción participativa, y ahí me empezó a perder porque dice que todos ocupaban programas experimentales. Ahí ya me empezó a perder. ¿Ya? Sí. Entonces, la definen como el estudio de algo, el estudio. ¿Sí? En cambio, el trabajo social no se define como una ciencia. ¿Ya? Entonces ahí hay una... Domingo Son decía que a los psicólogos nos enseñaron a trabajar en comunidad a los trabajadores sociales. Seguramente. Sí. Entonces uno podría pensar en que un psicólogo comunitario o social comunitario es aquel que hace trabajo social comunitario. ¿Ya? Entonces en ese sentido podría tomar en cuenta desarrollos que hubieron en Estados Unidos, ¿sí?, hace muchas décadas, que son distintas a los modelos chilenos de organización comunitaria y de desarrollo comunitario. ¿Sí? De hecho, en Estados Unidos hay mucha participación comunitaria, mucho orden de cosas, más que acá. ¿Sí? Community development. Pero nosotros trabajamos con la noción de desarrollo local. Trabajamos como con otro tipo de perspectivas. ¿Sí? En tu texto hace esa distinción entre la participación y la organización. La participación es, digamos, en segundo orden en comparación con una organización que está andando, que es más bien quizás el concepto, por ejemplo, en el MP lo ocupamos el concepto de involucramiento. O sea, una cosa vital, no es que yo participo cada 4 años para hacer algo, sino que está corriendo el tiempo entero. Ese artículo de Goldsmith me interesó porque él define 3 tipos de organización. O sea, primero dice que la gente confunde participación y organización. Y como tú muy bien dices, a veces la gente se involucra en una acción, ¿sí?, en el momento de la acción y desaparece. Entonces, hay como un grupo muy pequeño que permanece organizado. ¿Sí? Entonces, él señala que, por un lado, podemos entender la organización como aquella existente en una comunidad. O sea, ¿sí?, un grupo cultural de jóvenes, ¿sí?, una agrupación cultural, etcétera, que existe, eso. ¿Ya? Y en segundo lugar, podemos definir una organización de trabajo, que es una organización que no le interesa tanto el proyecto que viene hacia ella, hacia esa organización, sino más, lo técnico no le interesa, sino más bien ganar poder. ¿Sí? Usa esos recursos, pero en el fondo permanece como equidistante frente al poder que se cierne sobre ella y que pretende cooptar. ¿Sí? Y en tercer lugar, dice que la más común es cuando se acerca un grupo de representantes de alguna institución y se conectan con un colectivo local, ¿ya?, que forma una especie de comité, y aunque parecen permitir la participación, finalmente ellos orientan la acción y las metas y todo eso. ¿Sí? Entonces, nosotros aquí hemos tenido problemas cuando los chiquillos hacen una mención comunitaria, porque, y he pasado todo el año, porque cuando van a las comunidades y se encuentran con un grupo organizado, hay ciertos grupos que no pasan, por ejemplo, los que son más asistenciales, las abuelitas que no son tan autovalentes, las abuelitas que son autovalentes son verdaderas líderes, claro, ¿sí?, poblacionales, ¿sí? Pero pasa que cuando saben que los chiquillos están como apoyados por la MUNI, no queremos saber nada de ustedes.
Exactamente. Y hay una memoria de eso del abandono, ¿sí? Exacto. Sí, o sea, yo he entrevistado en mi tesis de magíster que la hice sobre la memoria colectiva de las prácticas de resistencia contra la dictadura, ¿sí? Hay una pobladora que me dice algo súper fuerte, decía, venían mujeres de afuera y nos pagaban, nos decían que hiciéramos arpilleras y después se llevaban las arpilleras y las vendían, ¿me entiendes? O había personas que venían y se puso de moda, como, porque hay muchas modas intelectuales en este país, por ejemplo, a construir la historia local, ¿no? Y después veían que esta persona, este alumno, qué sé yo, ¿no es cierto?, trepaban, lo presentaron en un congreso, no devolvían el material, no. Entonces, una mezcla terrible, perdón, entre esa memoria del abandono y conciencia de la sobreintervención, con la esquizofrenia por los dos lados. La idea de Gabriel Salazar. ¿Sí? Entonces Gabriel Salazar señalaba que las luchas sociales tenían un capital social, ¿no? Un capital social comunitario. Entonces, la sensación de la gente es que en los 90 los actores políticos, ¿sí?, volvieron a los partidos, etcétera, etcétera, tomaron ese capital social comunitario y lo usaron en su beneficio. O sea, para ser representantes de etcétera. Entonces rompieron, ¿no es cierto?, y lo usaron todo lo que pudieron, hasta que se los agotó. Entonces los compadres, las comadres buscaron después otro gobierno de izquierda, el turno electoral. Exacto, el turno electoral. O sea, ¿quién gobierna? ¿Gobierna a la derecha o gobierna a la izquierda? Y ese es un drama en Latinoamérica. Súper fuerte, porque si tú tuvieras gobiernos liberales, pues hasta yo votaría por un gobierno liberal. Pero aquí no hay gobiernos liberales. Hay gobiernos ultra, neoliberales, no son gobiernos de derecha, centro derecha, son gobiernos. Y otra consecuencia terrible de eso, justamente, y que esa idea profundamente occidental de la política como algo constitutivamente perverso caló hondo, ¿no? Ya no se entiende lo político como algo que depende de un proyecto nacional popular o todo lo contrario. Entonces la juventud en general ve la política y solo piensa en corrupción. Hay una moda de la despolitización. No, yo no soy político, que tenga una serie de conductas que lo he hecho contradigan aquello. Me parece que es un tema súper importante que tú has tocado en tus textos, y imagino que en tus clases, tiene que ver con esta idea de la politización, de la repolitización, que va de la mano de la regeneración del tejido social. Si estamos hablando de, además, una perspectiva no occidentalocéntrica, de lo social político y lo político social, ¿no? ¿Cómo recuperar eso? Por ejemplo, cuando hay el homenaje que le hicieron al profesor Azul, él decía lo siguiente, que él en el fondo estaba hablando de esto mismo, de la institucionalización, ¿no? Y la despolitización que eso había hecho. Entonces, al final él dice, yo veo la institucionalización casi como veo la quimioterapia clásica. Él estaba en esa circunstancia con cáncer, ¿cierto? Entonces era una broma, pero a mí me da algo muy serio. Yo veo la institucionalización casi como veo la quimioterapia clásica. Es lo único que me puede salvar. Después dice, entonces comparto plenamente esa frase del MPL, desde el Estado, sin el Estado y contra el Estado. Yo alcancé a conversar con él, con el profesor, solo 2 veces, ¿no? Y ahí le expliqué yo qué quería decir esto. Y lo traigo a colación a propósito de que es esa otra vía donde uno puede repolitizar lo social y viceversa, y socializar lo político. Básicamente, más que una frase, en realidad es la descripción de la estrategia que ha seguido el movimiento, ¿no? Que es el aspecto sin el Estado es la autogestión, ¿no? Y en sentido estricto es el horizonte por construir, comunitario, autogestionario, en algo que esté, pero que
está, por ejemplo, en las asambleas de vivienda, que no son comités de vivienda, y de que ahí los dirigentes no mandan, sino que orientan la decisión popular de la asamblea, ¿no? O en cualquiera de las unidades autogestionarias que tiene el movimiento. Por otro lado, no se entiende la autogestión como justamente desde perspectivas más anarquistas, de que no quieren saber nada con el Estado, sino de que la autogestión incluso puede ser la administración popular de los fondos fiscales, es decir, que ese es el dinero del pueblo y tiene que ser recuperado para el pueblo. Entonces, la otra patita es el contra, el Estado, porque incluso para conseguir derechos supuestamente garantizados por la Constitución, como la vivienda, no lo consigue sino es con lucha, yendo a protestar al ministerio, haciendo fuerza. Y claro, desde la perspectiva del BPL, que es anticapitalista, antipatriarcal, colonial, en realidad el contra lleva al extremo de la transformación absoluta de ese Estado como un horizonte también, como parte de ese otro horizonte autogestionario. Y el desde el Estado es esa dimensión que por una parte tiene que ver con por ejemplo, la herramienta política que construyó el movimiento, es decir, que la autogestión también se parte de los espacios de toma de decisiones del Estado a manera de irlo procesalmente, progresivamente distribuyendo, digamos, ¿no? Y al mismo tiempo la lógica económica de la recuperación de fondos, ¿no? Porque uno no construye conjuntos habitacionales haciendo bingos o completadas, son millones de pesos. Entonces el MPL lo que hace es que recupera ese dinero y para eso necesita negociar, pelear en la calle y negociar en el cubículo con los tipos, ¿no? Entonces, lo que quería plantearte y preguntarte es cómo, si uno mirara lo que pensamos nosotros que le está haciendo falta a la psicología comunitaria. Por un lado ustedes mencionan esa deuda y por otro lado el problema en el que está de despolitización. Entonces si uno juntara esas dos cosas, ese volver a acercarse a los territorios populares y al mismo tiempo volver a aprender, yo me imagino que un aspecto, digamos, central en lo que tú mencionabas, el tema de no que toda ella, pero así como hay partes que están en lo clínico comunitario, una parte de la psicología comunitaria que le interese la psicología de la liberación pueda organizarse militantemente y tomar en sus manos la tarea del desarrollo comunitario, del desarrollo incluso organizacional de los movimientos mismos, y no solo de la comunidad, en el camino de la construcción del poder popular. ¿Qué piensas tú? Mira, yo pienso como... yo escribí un artículo sobre Domingo Asum, que se llama Domingo Asum, un pensador periférico, ¿ya? Y ahí cito, o sea, estoy hablando de Domingo Asum como un pensador periférico, citando a Eduardo Debes, que es realmente un muy genial, ¿sí? Chileno. ¿Sí? Y Eduardo Debes plantea que no hay otro término, o sea que hay muchos términos, ¿sí?, polares que se han usado por parte del pensamiento social, ¿sí?, periférico, que él define como un pensamiento político, porque tiene que ver con la construcción en la esfera política. ¿Sí? Ya. Hay mucho... Se ha hablado de identidad, de procesos de reidentificación, una serie de otras, digamos, nociones para caracterizar a América Latina y los horizontes que debería buscar. ¿Sí? Pero dice que de todos ellos, el que aparece más nombrado siempre es la noción de desarrollo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué lo relacionas con Domingo? Porque Domingo a él no le interesaba mucho, le gustaba la psicología social, ¿ya? Y porque él está como, digamos, parte de su estudio toca mucho una sociología que ligada a la teoría de la dependencia, ¿ya? Y la teoría de la dependencia latinoamericana sí, tiene como distintas versiones, ¿ya? Tiene una versión nacionalista, o sea, como se aplica en algunos países como la idea de generar industria, ¿sí?
para no tener dependencia de las materias primas, ¿sí? Y tiene perspectivas marxistas, ¿ya? Más revolucionarias, como la que en Cuba, ¿ya? Y otras perspectivas que podríamos llamar post-marxistas, qué sé yo, que se tratan de instrumentar en Chile, ¿ya? Y es fruto de ese contexto, ¿ya? Entonces, ¿pero qué es un pensador periférico? Un pensador periférico, digamos, la noción de periférico te recuerda, ¿sí?, la teoría de la tendencia, o sea, la idea de centro-periferia, ¿ah?, que es un pensador situado en este lado del mundo, en el sur, ¿ya? Por eso hablaba de un movimiento altermundista, ¿ya? Y que de alguna manera piensa el desarrollo, ¿ya? Entonces, mi perspectiva es cómo pensamos en el desarrollo, ¿sí? Secundariamente vendrá lo otro. Tiene que haber una voluntad política, ¿me entiende?, de pensar el desarrollo humano, ¿sí? Hay una línea aquí, por ejemplo, fue muy importante en algún momento Manfred Magnifico, el desarrollo de escala humana, un texto como bien claro, ¿sí? Bien interesante, trató de ser candidato a ser presidente, nadie lo cachaba, ¿sí? Porque yo creo que está la contrapartida un poco de... porque es un concepto que lo puso a la derecha, desarrollo, ¿sí? La derecha siempre. La derecha siempre, entonces, pero cuando la derecha habla de país desarrollado, está pensando más bien en la noción de progreso. Exacto. Una noción modernista que implica como que tenemos, no sé, mall, ¿ah? Entonces, eso es desarrollo, eso, sí, pero cuando la izquierda está pensando en el desarrollo, está pensando en otras cosas, ¿sí? Entonces, yo creo que necesitamos bueno, necesitamos algún gobierno realizador, o sea, yo creo que se preocupe de construir vivienda, primero, sí, antes que construir jardines, no sé, como pensar en las tremendas inequidades que hay en este país, sí. Ahora, hay espacios, o sea, mi programa tiene estos temas. Nosotros tenemos un programa de psicología social. En el primer semestre y en el segundo semestre tenemos un programa de psicología social contemporáneo. Y pasamos a Pablo Freire, pasamos a Foucault, o sea, hay espacios de libertad donde estas cosas se han ido planteando. O sea, ya la formación del psicólogo es distinta. Y si tú ves las mallas, sí, hay como... Y tú ves yo mismo que recibo las revistas, Latinoamérica, hay de repente otro tipo de temáticas que han ido emergiendo, sí, muchas de género, sí, ¿no? También de trabajo comunitario, sí, pero en general no hay mucha de tema popular. Claro, no, exacto. Hoy en día es contracultural y contracorriente y todo. Claro. El tema ahí es que... Como que la Constitución iba un poco por ese lado, un problema constitucional, no se resolvió. Había un tema también que ustedes destacaban con el profesor Asun, ¿cierto?, de cómo en este crecimiento de la psicología comunitaria, que a pesar de toda esta institucionalización, las consecuencias, digamos, negativas de ella, hay un contingente enorme, sobre todo en regiones, y sin dudas, no solo cercanas, sino siendo parte de las grandes mayorías, porque además es un trabajo bien precarizado, ¿no? Sí. Quizá también hay posibilidades de un renuevo, ¿no? Una regeneración ahí, de un cambio de orientación. ¿Cómo lo ves? Claro, eso es lo que estoy planteando. O sea, hay colegas en distintas partes que enseñan la materia, hay universidades que ya la tienen en pregrado, hay posgrado, hay diplomados, ¿sí? El tema sería cómo volver al territorio, quizá. Lo que pasa es que si tú miras muchos magísteres, ¿sí? O mira, sí, programas como de la UDD, otros que también tienen los comunitarios, ¿sí? Pasa que creo que le ha resultado que muchos de los cursos son de proyectos sociales.
volvemos un poco a lo que te dije antes, o sea, son proyectos, o sea, son cursos que están pensando, o sea, que en el fondo vuelven técnicos, ¿te sabes? Eso es lo que yo digo. Entonces, hay un artículo increíble de Ross, que yo te recomiendo, La muerte de lo social. Que habla de la comunidad y cómo se empieza a reflexionar desde perspectiva política conservadora. Sí, La muerte de lo social. Entonces dice que los discursos de comunidad, ¿sí?, cuando se han vuelto técnicos, se han vuelto políticos. Porque en el fondo, como el Foucaultiano lo analiza así, dice, en el fondo hay un saber que te acredita como experto, ¿me entienden?, en comunidad. ¿Sí? Entonces, es un saber que se desarrolla desde arriba, se desarrolla desde el costado, ¿no? ¿Sí? Porque se institucionalizó. Se volvió como la palabra empoderamiento, se usa de cualquier manera. ¿Sí? O sea, se habla de la mujer empoderada para hablar de una mujer gerente de un banco. ¿Ah? Este nuevo discurso, él plantea que, siguiendo el neoliberalismo, ¿ya?, es una especie de gobierno a distancia, que gobierna las almas, que gobierna el interior. ¿No? ¿Sí? Entonces, él tiene un libro muy bueno que se llama La invención del sí mismo. Entonces, plantea cómo la psicología crea la subjetividad. Entonces, cuando yo digo al alumno, sí, ustedes lo único que saben hacer en el mundo popular son talleres de autoestima. Entonces, en el fondo, tu problema ya no es que vives en una sociedad injusta, que te niega las oportunidades, que te lleva a un precipicio, sino tu problema es que tienes bajo autoestima. O te voy a entrenar en habilidades para la vida. ¿Verdad? Entonces, esos programas, ¿sí? Están los psicólogos ahí. Sí. ¿Ya? Pero lo que yo difiero con mi amigo, sí, que me perdone, ¿ya? Cumplen realmente con impactar, ¿sí? Lo que se ha querido que impacte. Sí, la política, digamos, la política en último término, digamos, en término amplio, neoliberal, ¿no? Finalmente, o sea, la psicologización de los problemas de las personas. Eso. Claro, porque en el fondo la escuela de Chicago, ¿sí?, generó una teoría particular de la criminalidad, ¿ya? ¿Sí? Entonces, de la pobreza, ¿sí? Entonces generó la famosa teoría de rational choice, de la elección racional. Entonces, tú no eres pobre porque hayan aspectos estructurales que determinen esa posición dentro del entramado social, sino que tú eres pobre porque tomas malas decisiones. Y eso se traslada a otras cosas. Yo, por ejemplo, cuando Cecilia Morel, ¿sí?, crea el programa Elige Vivir Sano, ¿sí?, hubo mucha reacción entre nosotros, digamos, por lo menos ciertos actores comunitarios, que decíamos que ese era un programa que no tenía en cuenta el contexto, ¿sí?, vivir sano en una pobla contaminada por tierra, sin poder comer yogur, sin poder saber de qué estamos hablando. Entonces, no sé, a lo mejor si te pones más radical hay algo muy banal, ¿no?, como superficial en esa acción. Sí, claro que no estoy pensando, porque afecta mucho la población. Más encima, hay un efecto que es palpable, pero negativo, entre esa memoria del abandono y de la intervención que decía. Ahora, del 2006 hasta ahora ha habido un renacimiento del movimiento poblador en Chile, ¿no?, y en Latinoamérica. Y eso está cambiando, es pequeño todavía para los que son la gran mayoría, pero está fuerte, cada vez más visibilizado, con todas las complejidades que tiene. Entonces ahora más que nunca hay una posibilidad, si tuviese
los psicólogos jóvenes la actitud correcta, ¿cierto? Que podrían acercarse y aprender y podría construirse un nuevo proyecto, digamos, nacional popular en esa línea. Pero pasa por lo que destacabas tú, que no es solo una cosa de humildad, sino que incluso sacarse la etiqueta de científico. ¿No? Yo no voy como científico, voy como persona, quizás como ciudadano, quizás como militante, al encuentro de un proyecto común posible. O sea, allí Marisa Montero ocupa un término, pero no lo ocupa muy a menudo, no le da mucho fuelle, entonces no sé mucho dónde colocarlo. Ella plantea que en algunos suscritos habla de la desprofesionalización. Sí. Pero no queda claro como del todo como eso podría, porque no es algo que yo puedo ocultar, entonces No. generalmente la gente te dice, es que como tú fuiste a la universidad, o es que me entendido tiene el ojito azul, entonces ¿qué hacía acá? Y no queda muy claro cómo puedo sacarme ese hábitus, esa manera de ver el mundo. Yo creo que eso, como todo, es dialógico, relacional. Entonces, por ejemplo, en el caso del MPL es interesante porque, por ejemplo, yo mismo, ¿no? Soy profesional, etcétera, en realidad sujeto clase media, no nací en la Pobla, pero yo fui aceptado y cuando enteré lo que se me dijo, a nosotros nos importa más tu postura de clase que tu origen de clase. No es que no importe el origen de clase, porque tenés que cuidar la clase, ¿no? Pero no se cierran la puerta. Entonces hay un concepto incluso de profesional rebelde que han ocupado en general, ¿no? Como el profesional es rebelde, y ha habido un sistema bien amplio de pasantías, de todo tipo, de leyes, de, ¿cómo se llama?, trabajo social, estudiantes que hacen su pasantía, aprenden una otra mirada, ¿cierto?, de la realidad popular desde ahí, y a su vez se recibe cuando se sabe hacer bien el trabajo, los dones que eso tiene. Ahora, en un comienzo había varios compañeros del movimiento, compañeras que estaban muy críticos, cuidado con eso, porque venían estudiantes justamente en esta actitud de que yo sé, ustedes son pobladores, yo voy a decir cómo son las cosas. Entonces ahí los proyectos se terminaban en general de ir a las pailas, ¿no? Pero es interesante que entonces hay posibilidades abiertas, ¿no? Dependiendo de cómo uno se acerca a eso. Entonces es bueno que esto, bueno, ya por años venido señalando ustedes, y sigue, digamos, haciendo quizás con cuentagotas, conciencia en algunos estudiantes, pero vivimos tiempos tan caóticos que, en fin, como desde la mirada andina ancestral, ¿cierto?, lo que fue, volverá a ser, que estamos en ese trabajo. El tema es cómo no desesperanzarse, ¿no? Cómo conservarse pesimistas del pensamiento y optimistas de la acción, como decía. Domingo Azul tiene una frase muy interesante que toma siempre el Pancho Llaneré, ¿sí?, un profesor de la academia, ¿sí?, y que a Pancho le interesó mucho, ¿sí?, que es que para él, para Domingo Azul, la psicología comunitaria era la posibilidad de restituir a la psicología la política. ¿Ya? Y yo creo que eso, por lo menos como socio fundador de la Sociedad Chilena de Psicología Comunitaria, lo veo ahí. Ahí lo veo. Hay algunos que entienden lo comunitario como estar en una pobla. O sea, si ellos hicieran clínica en una consulta privada, hacen clínica. Pero si la hacen en la pobla, es comunitario. ¿Se entiende, no? Sí. O sea, Marisa Montero dice que hay una diferencia entre hacer psicología para la comunidad, en la comunidad o con la comunidad. ¿Ya? Entonces, en la comunidad es eso. ¿Sí? No clínica, pero ahí, en una pobla. Es falso, porque yo estoy en mi mirada de análisis de un individuo, lo intrapsíquico, tiene una neurosis, tiene una depresión, ¿ya? Entonces, no, la comunidad no tiene una depresión, ¿ya? Entonces puede tener otros problemas, ¿sí? Han surgido digamos, algo bien interesante, por ejemplo, que se dan en muchas partes del mundo donde está embarrada, como la psicología de la emergencia, ¿ya? La psicología del testimonio, ¿sí?
Entonces, en la psicología del testimonio, por ejemplo, cuando hay desplazados políticos, que han sufrido violencia, muertes de familiares, como hay personas aquí en Haití o en Colombia particularmente, ¿sí? Entonces hay un psicólogo y un abogado y cogen el testimonio de la persona, todas esas personas que han vivido eso. Entonces, el psicólogo quiere como aminorar el impacto de esos hechos en términos psicológicos y el abogado quiere coger el testimonio para hacer una denuncia, ¿verdad? De que esas cosas que le suceden a él tienen que ver con que se violaron los derechos humanos, ¿verdad? Y eso tiene, yo creo que digamos, tiene una marca muy fuerte de lo que hizo Lira, la Alicia de Lira en Chile, como la misma lógica, ¿me entiendes? Jorge Mario Flores, me gusta mucho la psicología comunitaria de Jorge Mario, porque no sé si era psicólogo de la televisión, pero igual contaba, narraba, no sé si un libro, una vez, o personalmente contaba que creo que es de Guatemala, guatemalteco, ¿sí? Entonces contaba de una matanza de mayas en Guatemala, ¿sí? Y donde después aparecieron los psicólogos comunitarios y los psicólogos clínicos. Y decía que él encontraba como vergonzoso, a mí me había más adelante, que ellos convirtieran el drama político en una cuestión psicológica. Y que entonces, en vez de denunciar que esos hechos, ¿sí?, habían sido cometidos, ¿sí?, digamos, por una cuestión de orden político, ¿ya? Entonces, eso nosotros lo hacíamos en todo el periodo de la dictadura, ¿entiendes? Sí. O sea, eso era lo que hacíamos, en el escrito, en todo tipo de cosas, ¿sí? Pero resulta que luego eso es como política. Pero los colegas que trabajan para el Estado, ¿me entiendes? ¿No? Trabajan en estas líneas, ¿no es cierto? O por ejemplo que publican, ¿ah? Sí. No lo ven muy claramente así. Yo me siento un poco huérfano por no Marta Domingo, porque cuando mismo íbamos a todas partes nos presentamos, nos asocian mucho, y de hecho ahora se escribió una enciclopedia de psicólogos latinoamericanos, ¿sí? Y no sé, tuve el honor de que me pidieron escribir junto con un colega de la Universidad Austral, su biografía intelectual, ¿no? Y teníamos como cosas como bien similares en eso, ¿sí? Genial, me parece. Yo creo que es parte de un linaje, pues, porque no ha muerto. Sí. Estudiantil, en nuestros estudiantes y en otros que hemos sido tocados de una u otra forma por esa visión. Sí, formado a tu estudiante. Sí. Bueno, muchas gracias, Georg, por tu participación con nosotros. Sí. Ha sido una alegría y un honor tenerte en nuestro programa. Qué bueno. Nos sirva para aportar nuestras ideas. Sí. Claro que sí. Muchas gracias.